los nazis. No entendían cómo 10.000 judíos escapaban de Hungría, hasta saber que un hombre usó su plena como arma. Raúl Wallenberg, noviembre de 1944, 7:23 am. Estación de tren de Józsefváros, Budapest, Hungría. El Obersturmbannführer Adolf Eichmann observaba con irritación apenas contenida mientras otro tren de deportación partía con menos judíos de los esperados. Había planeado cargar 2.000. Solo llevaba 1.400. 600 habían desaparecido durante la noche. ¿Cómo es posible?, gritó a su subordinado. Tenemos Budapest rodeada, guetos sellados, patrullas constantes. ¿Cómo desaparecen 600 judíos? Su subordinado, nervioso, respondió: los documentos, señor. Tienen documentos que parecen legítimos. Pasaportes suecos, certificados de protección. Nuestros guardias no saben si son reales o falsos. Eichmann golpeó su escritorio. Era el arquitecto del Holocausto en Hungría, responsable de deportar 437.000 judíos húngaros a Auschwitz entre mayo y julio de 1944. Había sido una máquina de eficiencia. Pero desde julio, cuando Horthy detuvo deportaciones, y especialmente desde octubre, cuando el Partido de la Cruz Flechada tomó el poder, algo había cambiado. Judíos que deberían estar en trenes hacia Auschwitz presentaban documentos de protección extranjera. Edificios completos declaran extraterritorialidad. Miles desaparecen en casas protegidas que supuestamente estaban bajo jurisdicción sueca. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Eichmann. Un sueco, señor, diplomático joven, Wallenberg, Raúl Wallenberg. Eichmann conocía el nombre. Lo había visto en múltiples informes. Pero, ¿cómo podía un diplomático de país neutral, sin ejército, sin armas, sin poder militar, frustrar operación que había matado a 500.000 de judíos en meses? Lo que Eichmann no comprendía. Lo que no comprendería hasta después de la guerra, cuando testimonios revelan verdad completa, era que Raúl Wallenberg había convertido herramienta más mundana, papel, tinta, sellos oficiales, en arma de resistencia más efectiva en Budapest. Había diseñado un documento que no tenía validez legal real, pero parecía tan oficial que los nazis lo respetaban por puro hábito burocrático. Y con esos papeles falsos pero convincentes, Wallenberg había construido un sistema que salvaría no cientos, sino decenas de miles de vidas. No con violencia, sino con audacia administrativa tan extrema que rayaba en absurdo. Esta es la historia de cómo diplomático sueco de 32 años convirtió Budapest en fortaleza de papel contra genocidio. Cómo burocracia se volvió arma contra totalitarismo. Y cómo un hombre con nada excepto coraje extraordinario y habilidad para falsificar documentos salvó más judíos que casi cualquier otro gentil en Segunda Guerra Mundial. El hombre antes de la misión, Raúl Gustav Wallenberg, nació el 4 de agosto de 1912 en Estocolmo, en una de las familias más prominentes de Suecia. Los Wallenberg eran una dinastía bancaria y diplomática, equivalente sueco de Rothschilds o Rockefellers. Riqueza, poder, conexiones que abrían cualquier puerta. Pero Raúl era complicado. Su padre, oficial naval, había muerto de cáncer 3 meses antes de su nacimiento. Creció bajo la tutela de abuelo paterno, Gustav Wallenberg, diplomático y banquero quien tenía visión específica para el niño. Educación cosmopolita, exposición a culturas múltiples, preparación para liderazgo en negocios internacionales. A los 17 años, Raúl fue enviado a estudiar arquitectura en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Era elección inusual para heredero de la dinastía bancaria. Pero Raúl tenía pasión genuina por el diseño, por crear espacios que mejoran vidas humanas. Se graduó en 1935 con honores.
Pasó meses viajando por Estados Unidos durante la Gran Depresión, viendo pobreza, desigualdad, sufrimiento que contrastaba violentamente con el privilegio de su crianza. Era educación en humanidad que su abuelo no había planeado, pero que formaría el carácter de Raúl más que cualquier curso universitario. Regresó a Suecia en 1936. Trabajó brevemente en un banco familiar, pero se aburrió. La banca no usaba sus habilidades, no satisfacía su necesidad de hacer algo significativo. Tomó trabajo en compañía de importación-exportación manejada por judío húngaro llamado Koloman Lauer. Lauer, quien había escapado de antisemitismo en Hungría, reconoció algo en Raúl. Combinación rara de privilegio que abría puertas y empatía genuina que lo hacía querer usar ese privilegio para bien. Los dos desarrollaron una amistad cercana. Raúl viajaba frecuentemente a Budapest en negocios, conocía la ciudad, hablaba algo de húngaro. Para 1944, cuando situación de judíos húngaros se volvió desesperada, Lauer tenía conexiones con War Refugee Board americano, organización establecida por Roosevelt para rescatar judíos europeos. Necesitaban alguien en Budapest, alguien neutral, alguien con acceso a recursos, alguien extraordinariamente valiente. Lauer sugirió a Raúl Wallenberg. Era elección improbable. Arquitecto de 31 años sin experiencia diplomática, sin entrenamiento en operaciones de rescate, sin historial de heroísmo. Pero tenía ventajas únicas. Pasaporte sueco de país neutral, riqueza familiar que proporciona credibilidad y algo intangible que Lauer había observado. Voluntad de arriesgar todo al principio. En junio de 1944, War Refugee Board y gobierno sueco acordaron enviar Wallenberg a Budapest como secretario de legación, título diplomático menor que le daría inmunidad, pero no responsabilidades oficiales significativas. Su misión real: salvar tantos judíos húngaros como fuera posible usando cualquier medio necesario. Wallenberg aceptó sin hesitación. El 9 de julio de 1944 llegó a Budapest llevando lista de 600 judíos que necesitaban protección urgente, dinero proporcionado por War Refugee Board y absolutamente ninguna idea de cómo lograría misión imposible que estaba por emprender. Hungría en 1944. Para entender la genialidad de operación de Wallenberg, necesitamos comprender el contexto único de Hungría en 1944. Hungría era aliada de Alemania nazi, pero mantenía autonomía relativa bajo regencia del almirante Miklos Horthy. A diferencia de Polonia u Holanda, donde nazis implementaron genocidio inmediatamente, Hungría protegió relativamente a sus 800.000 judíos hasta 1944. Había discriminación, sí, pero no deportaciones masivas. Esto cambió violentamente el 19 de marzo de 1944, cuando Alemania ocupó Hungría, preocupada de que Horthy negocia paz separada con aliados. Adolf Eichmann llegó personalmente para supervisar solución final en Hungría. Lo que siguió fue genocidio de velocidad y eficiencia aterradora. Entre mayo 15 y julio 9 de 1944, menos de 2 meses, Eichmann deportó 437.000 judíos húngaros a Auschwitz. Esa fue operación más rápida y letal del Holocausto completo. Trenes salían diariamente con miles. La mayoría eran asesinados inmediatamente al llegar. Para julio, solo quedaban aproximadamente 200.000 judíos, casi todos en Budapest. Horthy, bajo presión internacional, detuvo deportaciones temporalmente. Pero la situación era precaria. En cualquier momento las deportaciones podrían reanudar. Fue precisamente en este momento, julio 9, cuando Raúl Wallenberg llegó a Budapest. Llegaba a una ciudad donde 500.000 de personas habían sido deportadas en semanas, donde maquinaria de muerte operaba con eficiencia industrial, donde la probabilidad de éxito parecía cero. Pero Wallenberg tenía ventaja que Eichmann no anticipaba. Entendía que los nazis
por toda su brutalidad, eran fundamentalmente burócratas. Respetaban papeles, formularios, sellos oficiales. Su sistema dependía de documentación meticulosa, y Wallenberg estaba por explotar esa dependencia de manera que salvaría decenas de miles. La invención del Schutzpass. La primera acción de Wallenberg en Budapest fue visitar la legación sueca para evaluar la operación existente. Encontró que diplomáticos suecos ya habían emitido aproximadamente 700 certificados de protección para judíos con conexiones familiares o de negocios con Suecia. Eran documentos simples, cartas en papel con membrete de legación declarando que el portador estaba bajo protección sueca, esperando emigración a Suecia. Técnicamente no tenían valor legal. Suecia no tenía autoridad para otorgar ciudadanía unilateralmente, pero parecían oficiales, y los nazis frecuentemente los respetaban por confusión burocrática. Wallenberg vio potencial. Si 700 documentos podían salvar 700 personas, ¿por qué no 7.000 o 70.000? Pero los certificados existentes eran inadecuados. Parecían cartas ordinarias, fáciles de ignorar. Wallenberg necesitaba algo más impresionante, más oficial, más intimidante. Necesitaba documentos que los nazis respetarán instintivamente. Usando su formación en arquitectura y diseño, Wallenberg creó el Schutzpass, pasaporte de protección. Era obra maestra de diseño psicológico. Dimensiones. Tamaño de pasaporte estándar, plegable en 3 secciones. Familiar de burócratas acostumbrados a documentos de viaje. Colores. Amarillo y azul. Colores de bandera sueca. Visualmente distintivo. Imposible confundir con otros documentos. Símbolos. Corona sueca prominente en centro. Escudo de armas de 3 coronas. Símbolos de autoridad real, que implican respaldo del gobierno sueco completo. Texto. Impreso en húngaro, alemán y sueco. Declaraba que el portador estaba bajo protección del gobierno sueco, esperando repatriación a Suecia, y mientras tanto estaba bajo jurisdicción de legación sueca. Foto y firma. Foto del portador, múltiples firmas y sellos oficiales. Parecía más oficial que muchos documentos genuinos. Número de serie. Cada Schutzpass tenía un único número. Implicaba un sistema burocrático organizado que los nazis respetaban. Críticamente, el Schutzpass no tiene validez legal real. Suecia no había acordado aceptar a miles de refugiados. El gobierno húngaro no había reconocido oficialmente estos documentos otorgando protección. Era esencialmente falsificación elaborada. Pero parecía tan oficial, tan importante, tan burocráticamente correcto que nazis y autoridades húngaras frecuentemente lo aceptaban, especialmente guardias de bajo nivel, quienes no querían arriesgar el error de rechazar un documento que podría ser legítimo. Wallenberg comenzó a imprimir Schutzpasses en cantidades industriales. Estableció oficina en legación sueca que operaba como fábrica de documentos. Empleó decenas de judíos húngaros como personal, dándoles inmunidad diplomática efectiva mientras trabajaban produciendo documentos que salvarían miles más. Para agosto de 1944, estaba emitiendo cientos de Schutzpasses semanalmente. Para septiembre, miles. Las casas protegidas. Pero Schutzpass solo era el primer paso. Wallenberg enfrentaba un problema práctico. ¿Dónde vivirían estas miles de personas con documentos de protección? Guetos judíos eran peligrosos, sujetos a redadas. Necesitaban refugio físico que los nazis respetaran. Wallenberg desarrolló concepto de casas protegidas. Edificios enteros declarados como anexos de legación sueca, técnicamente territorio sueco bajo protección extraterritorial. Era ficción legal y audaz. Legaciones típicamente consisten en edificio de embajada. Wallenberg
declaraba que 30 edificios distribuidos por Budapest eran territorio sueco. No tenía autoridad para hacer esto. El gobierno húngaro nunca había aprobado. Pero actuaba con confianza tan absoluta que las autoridades asumen que era legal. Compró y alquiló edificios usando fondos de War Refugee Board. Colgó banderas suecas enormes en las fachadas. Instaló placas declarando: "Este edificio está bajo protección de Legación Sueca de Suecia. Entrada prohibida sin permiso". Dentro de estos edificios, hacinó miles de judíos. Las condiciones eran brutales. Edificios diseñados para 50 personas albergaban 300. Pero era seguridad relativa en una ciudad donde la alternativa era la deportación. Para octubre de 1944, Wallenberg administraba red de 31 casas protegidas, albergando aproximadamente 15.000 judíos. Era una operación logística masiva. Necesitaba comida, agua, sanitación, seguridad. Empleó cientos como personal, creando burocracia paralela tan compleja como la administración municipal. Los nazis, confundidos por aparente legitimidad, generalmente respetaban las casas. Ocasionalmente intentaban redadas, pero Wallenberg o su personal aparecían con documentos, argumentaban jurisdicción diplomática, citaban convenciones internacionales. Funcionarios nazis, entrenados en respetar procedimientos burocráticos, frecuentemente retrocedía. Era victoria de Minoritäten, papel sobre poder. Wallenberg había creado protección física usando nada excepto ficción legal, proyectada con convicción absoluta. La audacia extrema. Pero el verdadero genio de Wallenberg no era el diseño de documentos o casas protegidas. Era su audacia personal. Su voluntad de confrontar nazis directamente con nada excepto confianza y documentos falsos. Incidente en estación de tren de Hotzevaros. Octubre de 1944. Wallenberg recibió información que nazis estaban cargando tren con judíos para deportación. Corrió a la estación, llegando justo cuando las puertas de los vagones se cerraban. Se paró frente al tren. Gritó en alemán: "Este tren no puede partir. Hay ciudadanos suecos a bordo". Oficiales SS le ordenaron moverse. Wallenberg se rehusó. Subió al techo del vagón, comenzó a pasar Schutzpasses a través de ventanas. "Si tienen esto, salgan. Están bajo protección sueca". Guardias nazis le dispararon, deliberadamente errando para intimidar. Wallenberg continuó, calmadamente distribuyendo documentos. Aproximadamente 100 personas descendieron del tren portando Schutzpasses. Wallenberg las escoltó fuera de estación. Técnicamente, los nazis podían haberlo arrestado. Podrían haber ignorado los documentos. Pero la confianza absoluta de Wallenberg, su actuación de autoridad diplomática legítima, creaba confusión suficiente que guardias permitieron el rescate. Incidente en marcha de muerte, noviembre de 1944. Cuando deportaciones por tren se volvieron imposibles debido a avance soviético, nazis forzaron a miles de judíos en marchas de muerte hacia Austria. Caminatas de 200 kilómetros en invierno sin comida adecuada, ropa o refugio. Wallenberg manejó en coche por ruta de marcha, distribuyendo Schutzpasses a marchantes. Se enfrentó a guardias. "Estas personas están bajo protección sueca. Deben ser liberadas". Los guardias argumentaban que los documentos no eran válidos fuera de Budapest. Wallenberg insistía que la jurisdicción sueca se extendía a todos los portadores de Schutzpass. Citó convenciones internacionales que no aplicaban. Amenazaba con consecuencias diplomáticas que no tenía poder de implementar. Pero hablaba con tal autoridad, con tal convicción, que guardias frecuentemente cedían. En rescates múltiples a lo largo de rutas de marcha, Wallenberg salvó cientos más. Confrontación con Eichmann, noviembre de 1944. En una cena organizada por oficiales húngaros, Wallenberg fue presentado a Adolf Eichmann.
Eichmann, quien conocía la reputación de Wallenberg, hizo un comentario amenazante. Accidentes pueden ocurrir, incluso a diplomáticos neutrales. Wallenberg respondió calmadamente. Sí, accidentes pueden ocurrir. También a oficiales SS después de que Alemania pierda esta guerra. Asegúrese de ser recordado por el lado correcto de la historia. Era amenaza audaz a arquitecto del Holocausto. Eichmann, sorprendido por directness, no respondió. Wallenberg había llamado a su farol. El sistema completo. Para noviembre de 1944, Wallenberg había construido sistema de rescate de escala industrial. Producción de documentos. Oficina en legación sueca producía 1000 Schutzpasses diariamente. El personal de 40 personas trabajaba turnos de 24 horas. Las imprentas operan constantemente. Se estima que 20.000, 30.000 Schutzpasses fueron emitidos totales, aunque el número exacto es imposible determinar. Casas protegidas, 31 edificios albergando aproximadamente 15.000 personas. La red de distribución de comida alimentaba a miles. El sistema médico trataba enfermedades. Escuelas improvisadas educaban a niños. Red de informantes. Empleados infiltrados en administración húngara proporcionaban alertas tempranas sobre redadas planeadas. Wallenberg podía evacuar casas amenazadas, mover gente antes de que los nazis llegaran. Rescates activos. Equipos liderados por Wallenberg o personal interceptaban deportaciones en estaciones de tren, rutas de marcha, incluso guetos. Distribuían Schutzpasses, argumentaban jurisdicción, rescataban personas literalmente de trenes. Coordinación internacional. Wallenberg cooperaba con otros diplomáticos neutrales, suizos, españoles, portugueses, compartiendo estrategias, expandiendo protección. Juntos crearon Gueto Internacional en Budapest, donde aproximadamente 33.000 judíos vivían bajo protección combinada. Financiamiento. War Refugee Board proporcionó aproximadamente $100.000, equivalente a 1.7 millones actuales. Wallenberg también usaba fondos personales. Pedía prestado a contactos suecos. Dinero financiaba compra de edificios, comida, sobornos a oficiales corruptos. Personal. Empleaba cientos de judíos húngaros. Dándoles trabajo en legación, les otorgaba protección diplomática. Simultáneamente expandía capacidad de operación. Era máquina de rescate tan organizada, tan burocráticamente compleja como máquina de genocidio que combatía. Pero operaba con papel, no con armas, con audacia, no con violencia. El asedio de Budapest, diciembre de 1944. El Ejército Rojo rodeó Budapest. Comenzó un asedio que duraría hasta febrero de 1945. La ciudad se convirtió en un campo de batalla urbano brutal. Para judíos restantes, asedio creó peligro doble. Nazis y Cruz Flechada, sabiendo que la guerra estaba perdida, intensificaron asesinatos. No podían deportar, así que ejecutaban directamente. Escuadrones de muerte arrastraban judíos a orillas del Danubio, les disparaban, dejaban cuerpos caer al río. Wallenberg expandió operaciones desesperadamente. Casas protegidas estaban bajo fuego de artillería. La comida se agotaba, pero continuaba, moviéndose por ciudad bajo bombardeo, rescatando personas individualmente. Incidente del Gueto Grande, enero de 1945. Cruz Flechada planeaba masacre de 70.000 judíos confinados en Gueto Grande de Budapest. Wallenberg confronta comandante húngaro. Si permite masacre, seré testigo en su juicio por crímenes de entonces. Guerra. Era un farol. Wallenberg no tenía autoridad para asegurar juicios. Pero la amenaza funcionó. El comandante, preocupado por futuro personal, canceló la masacre. 70.000 vidas salvadas por la conversación. El 13 de enero de 1945, tropas soviéticas entraron a Budapest. El gueto fue liberado.
Wallenberg había logrado imposible: mantener vivas a decenas de miles durante meses de genocidio y asedio. La desaparición. El 17 de enero de 1945, 4 días después de liberación, Raúl Wallenberg fue contactado por oficiales soviéticos. Le pidieron que los acompañara al cuartel general soviético en Debrecen. Dijeron que el comandante soviético quería agradecer sus esfuerzos de rescate. Wallenberg aceptó, llevando a su chofer, Vilmos Langfelder. Manejaron hacia líneas soviéticas. Nunca regresó. Lo que ocurrió exactamente permanece misterio hasta hoy. Los soviéticos inicialmente afirmaron no tener conocimiento de Wallenberg. Luego dijeron que había muerto en Minotset, prisión en 1947. Luego cambiaron la historia múltiples veces. La explicación más probable: soviéticos sospechaban que Wallenberg era espía americano. War Refugee Board tenía conexiones con OSS, predecesor de CIA. Wallenberg llevaba dinero americano, operaba con apoyo americano. En paranoia de posguerra, esto era suficiente para arrestarlo. Fue llevado a Moscú, probablemente interrogado, posiblemente ejecutado. La familia Wallenberg pasó décadas buscando respuestas, presionando a los gobiernos soviético y ruso para información. Nunca obtuvieron confirmación definitiva. Raúl Wallenberg desapareció en sistema de prisiones soviético, víctima de régimen que, irónicamente, había ayudado a derrotar a nazis que él había combatido tan brillantemente. El legado. Los números cuentan una historia poderosa. Cuando Wallenberg llegó a Budapest en julio de 1944, aproximadamente 200.000 judíos permanecían en ciudad. Cuando Budapest fue liberada en enero de 1945, aproximadamente 120.000 sobrevivieron. Es imposible atribuir supervivencia específica a una persona específica en caso de guerra. Pero historiadores estiman que Wallenberg salvó directamente 20.000, 30.000 personas mediante Schutzpasses y casas protegidas. Indirectamente, su ejemplo inspiró a otros diplomáticos: suizos Karl Lutz, españoles Ángel Sanz Brice, quienes juntos salvaron decenas de miles adicionales. Comparación con otros rescatadores revela escala: Oskar Schindler, 1.200 judíos salvados; Irena Sendler, 2.500 niños salvados; Nicholas Winton, 669 niños salvados; Raúl Wallenberg, 20.000, 100.000 salvados, dependiendo de cómo se calcula impacto indirecto. Wallenberg salvó más judíos que casi cualquier otro gentil individual en Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo no con armas, sino con papel, tinta, audacia extraordinaria. En 1981, el Congreso estadounidense otorgó a Wallenberg ciudadanía honoraria, solo segunda persona en la historia americana, después de Winston Churchill. En 1985, Israel lo nombró justo entre las naciones. Estatuas, memorias, calles llevan su nombre en ciudades a través del mundo. Los sobrevivientes hablan entrevistas con sobrevivientes, revelan el impacto personal de la operación de Wallenberg. Tomás Pérez, salvado a los 12 años. Mi familia estaba en tren hacia Auschwitz. Wallenberg subió al techo del vagón, distribuyó Schutzpasses a través de ventanas. Mi madre agarró uno. Los guardias nos dejaron bajar. 3 días después, ese tren llegó a Auschwitz. Todos fueron asesinados inmediatamente. Estoy vivo porque un sueco subió a techo de tren bajo fuego nazi y nos pasó papel. Susan Tabor, salvada a los 8 años. Vivíamos en una casa protegida en Potsdam Street. Teníamos hambre constantemente, frío, aterrorizados, pero estábamos vivos. Wallenberg visitaba regularmente, verifica condiciones. Una vez trajo chocolate. No sé dónde lo encontró. Nos lo distribuyó personalmente. Recuerdo sus manos. Eran manos de alguien quien podría haber estado en la mansión, pero eligió estar en gueto. Esas manos me dieron chocolate y vida. Ervin Coragni, salvado a los 19 años.
Fui capturado por cruz flechada, llevado a orilla del Danubio para ejecución. Formaron fila de 50 de nosotros. Comenzaron a disparar de un extremo. Yo estaba en medio, esperando la bala. Entonces escuché una voz gritando en alemán. Wallenberg había llegado. Argumentaba que éramos ciudadanos suecos, protegidos. Era locura. Éramos judíos húngaros, no suecos. Pero él actuaba con tal autoridad que los oficiales dudaron. Mientras argumentaban, algunos de nosotros corrimos. Sobreviví porque el hombre insistió en la ficción legal con convicción absoluta. Análisis. ¿Por qué funcionó la operación de Wallenberg? Tuvo éxito por razones que revelan vulnerabilidades en sistema nazi. 1. Explotación de mentalidad burocrática. Los nazis eran burócratas obsesionados con procedimientos. Genocidio era implementado mediante papeles, formularios, órdenes escritas. Wallenberg creó documentos que se veían tan oficiales que los nazis los respetaban instintivamente. Era hack psicológico. Explotaba su propia adicción a la burocracia contra ellos. 2. Neutralidad sueca. Suecia era un país neutral, importante para el comercio alemán. Los nazis no querían un conflicto diplomático. Cuando Wallenberg citaba jurisdicción sueca, creaba ambigüedad que los nazis preferían evitar que aclarar. 3. Caos de guerra. Para finales de 1944, Alemania estaba perdiendo. Burocracia nazi estaba colapsando. La comunicación era difícil. En este caso, Schutzpass, que podría haber sido cuestionado en 1941, fue aceptado en 1944 porque nadie tenía tiempo o recursos para verificar. 4. Audacia personal. Wallenberg actuaba con confianza que intimidaba. Cuando confrontaba nazis, no suplicaba, exigía. Citó leyes internacionales, amenazaba con consecuencias diplomáticas. Su clase, educación, conexiones, familiares proyectaban autoridad que personas ordinarias no podían. 5. Coordinación con otros rescatadores. Wallenberg no trabajaba solo. Diplomáticos suizos, españoles, portugueses emitían documentos similares. Combinados crean un sistema de protección lo suficientemente grande que los nazis no podían ignorar completamente. 6. Timing. Wallenberg llegó exactamente cuando los nazis estaban más vulnerables. Después de que deportaciones masivas habían ocurrido, pero antes de la liberación final. Si hubiera llegado 6 meses antes, habría sido detenido por eficiencia nazi. 6 meses después, no habría sido necesario. Su timing fue perfecto. 7. Recursos. El dinero de War Refugee Board permitió comprar edificios, sobornar oficiales, financiar operación masiva. Sin recursos, la audacia solo habría sido insuficiente. La pregunta moral. Pero la operación de Wallenberg plantea una pregunta incómoda. ¿Era todo legal? No. Schutzpasses no tenían validez legal real. Las casas protegidas no tenían estatus diplomático legítimo. Wallenberg falsificaba documentos, mentía sobre autoridad, operaba fuera de mandato diplomático oficial. Bajo una ley internacional estricta, mucho de lo que hizo era técnicamente ilegal. Pero salvó decenas de miles de vidas. Esta es tensión central de resistencia contra genocidio. Legalidad versus moralidad. Leyes nazis requerían deportación de judíos. Resistir era ilegal, pero obedecer era inmoral. Wallenberg eligió moralidad sobre legalidad. Falsificaba porque la verdad mataba. Mentía porque honestidad asesinaba. Operaba ilegalmente porque la legalidad era genocida. En testimonio de posguerra, ningún sobreviviente cuestionó la legalidad de su Schutzpass. Todos enfatizaban que el papel falso había salvado la vida real. Como dijo Susan Tabor en entrevista, la gente pregunta si los documentos eran reales. Mi respuesta, estoy viva. Mis hijos existen, mis nietos existen. Ese es un documento real. El papel que Wallenberg me dio puede haber sido ficción legal,
pero la vida que me permitió vivir es verdad absoluta. Epílogo. El misterio continúa hasta hoy. La desaparición de Wallenberg permanece sin resolver. El gobierno ruso oficialmente mantiene que murió en prisión en 1947, pero la evidencia es contradictoria. Reportes no confirmados sugieren que podría haber vivido en el sistema prisional soviético en 1960s, incluso 1970s. La familia Wallenberg gastó décadas y millones de dólares buscando respuestas. El gobierno sueco presionó a soviets, luego a Rusia, para proporcionar información. Comisiones internacionales investigaron. Nada definitivo emergió. En 2016, una investigación sueca concluyó oficialmente que Wallenberg probablemente fue ejecutado en julio de 1947. Pero muchos, incluyendo miembros de la familia, rechazan esta conclusión. Lo que es indiscutible es el legado. Raoul Wallenberg, quien vivió solo 32 años y operó en Budapest solo 6 meses, salvó más vidas que casi cualquier otro rescatador individual del Holocausto. La última palabra pertenece a Erzsébet Epstein, salvada por Schütz Pass en octubre de 1944, quien escribió en 1985. Raoul Wallenberg entendió algo que los nazis nunca comprendieron: que la humanidad no puede ser eliminada por decreto. ¿Qué papel con sello puede proteger la vida si la persona detrás del papel tiene coraje de insistir en su validez? ¿Qué burocracia, diseñada para genocidio, puede ser hackeada para salvación? Los nazis construyeron un sistema para matar. Wallenberg construyó un sistema para salvar. Sus herramientas eran patéticas comparadas con las de ellos. Papel versus trenes, tinta versus gas, sellos versus armas. Pero sus herramientas ganaron porque estaban animadas por algo que los nazis no tenían: voluntad de arriesgar todo por personas que nunca habían conocido. Nunca supe qué le pasó después de enero de 1945. Pero sé lo que me pasó. Viví, me casé, tuve hijos. Ahora tengo nietos. Cada uno de nosotros existe porque un sueco decidió que su vida valdría menos que las nuestras. Su seguridad era menos importante que nuestra supervivencia. El misterio de su desaparición es tragedia, pero la certeza de su impacto es triunfo. Decenas de miles vivieron porque un hombre convirtió pluma en arma más poderosa que cualquier rifle nazi. Los nazis no entendían cómo 10.000 judíos escapaban de Hungría. Buscaban conspiraciones complejas, operaciones militares secretas, explicaciones que coincidieran con su visión del mundo. Nunca entendieron la verdad simple: un hombre con pluma, papel y coraje absoluto puede derrotar al ejército con armas si explota la debilidad fundamental del enemigo. La debilidad nazi era su fe en burocracia, su respeto religioso por documentos oficiales, su incapacidad de imaginar que alguien falsificaría papeles con audacia tan extrema que se volvía indistinguible de autoridad real. Wallenberg imaginó, falsificó, salvó. Y, por eso, aunque su cuerpo desapareció en prisión soviética, su espíritu vive en cada descendiente de personas que salvó. Somos su legado. Somos prueba de que el papel puede ser más fuerte que el poder, que la tinta puede ser más mortal que sangre, que la humanidad ordinaria, armada con audacia extraordinaria, puede derrotar al mal organizado. Un hombre, una pluma, decenas de miles salvados. Los nazis nunca entendieron. Por eso perdieron.